Amados hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias por conectarse a una emisión más de la Iglesia Fuente de Vida. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, que son tan grandes en nuestras vidas. Antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos solamente a ti la gloria, Señor, y las gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor bendito, que en esta predicación, Señor, todos vean tu gloria, todos veamos tu gloria, Señor. Que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, conforme a tú quisiste, Señor, entregarla hacia la humanidad, y que el mensaje que salió de tu boca, Señor, sea ese mensaje poderoso que cambia, Señor, que transforma el alma de los seres humanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y en esta oportunidad vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 11. En esta predicación que tiene por título los dones del don, equipados para servir. Es necesario que nosotros comprendamos que en Salmo 110, verso 1, y en Mateo 24, verso 44, Mateo 22, verso 44, se refiere al don, a esta palabra en hebreo que significa Señor, Jehová, refiriéndose a nuestro Dios. Entonces la predicación del día de hoy va a tratar justamente de los dones que provienen de Dios, que nos equipan para poder servir en nuestra iglesia. Veíamos, ¿no es cierto?, en el verso 1 del capítulo 4, que debemos vivir de una manera digna, de una manera que respete la unidad que Dios ganó para nosotros, que Cristo ganó para nosotros en la cruz, que Cristo compró para su iglesia en esa cruz. Y nosotros debemos vivir, dice la palabra de Dios, de una forma digna, de una manera digna. Y ya veíamos lo que eso significa en predicaciones anteriores. Esta maravillosa unión que nosotros tenemos en la iglesia, una unión eclesiástica, es comparada con el funcionamiento de un cuerpo humano, ¿no? Como ya lo veíamos, demuestra las funciones que debe tener cada miembro para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo sirva a la cabeza. La función de cada miembro está determinada con el don de Cristo, dado a ese creyente en el mismo acto de la salvación, la cual es el más grande don de Cristo, como ya lo habíamos mencionado antes, en el verso 7 de este capítulo 4. Se estableció que el único propósito de los dones dados a los hombres eran para mostrar la gracia de Cristo, ya que somos su botín de guerra, y el hecho de que ahora le sirvamos a Cristo demuestra su victoria absoluta sobre sus enemigos, que ahora son sus amigos que le sirven. Lo que se conoce teológicamente hablando del Christus Invictus, el Cristo invicto, el Cristo victorioso, es la más grande prueba de la victoria de Cristo en esa cruz, que hoy sus enemigos le sirvan y que sean sus amigos por el conocimiento del Evangelio. Ahora toma una mayor connotación el entender esto y comprender las palabras de Pablo, tanto al inicio del capítulo 4, versículo 1, como en estos versículos actuales en los que nos encontramos, cuando Pablo en ese verso 1 comienza diciendo: yo pues preso en el Señor, demostrando una cautividad en Cristo, una esclavitud en Cristo, porque nosotros somos, ¿no es cierto?, ese botín de guerra, somos la ganancia de Cristo,
y eso le trae gloria en vidas verdaderamente transformadas por el Evangelio, ese Evangelio que nos cambió, es ese Evangelio que nos salvó. Recuerda la comparación del relato victorioso del Salmo 68, verso 18 de la predicación anterior, en comparación con el verso 8 de este capítulo 4, antes de abordar el versículo 11, que lamentablemente ha sido tan mal interpretado y tan descontextualizado por muchas personas en muchas ocasiones, muchas veces por ignorancia y otras tantas por maldad. Antes que nada, es necesario que se comprenda bien que el propósito de los dones no es el beneficio personal, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, sino que es para la edificación de la iglesia de Cristo. Es sumamente importante que nosotros tengamos claro eso, porque eso va a marcar la utilización de estos dones. La gracia de Cristo que te salvó, te empoderó con un don. También lo vimos la semana pasada. En tal virtud, los dones deben ser utilizados para el beneficio único del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Malos ejemplos de la comprensión de este verso 11 hay innumerables, pero voy a dar algunos para que podamos apreciar mejor. Por ejemplo, antes de dar los ejemplos, vamos a leer el verso 11 de contexto. Acompáñenme en su Biblia, Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pare ahí. Él mismo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Ahora vamos a ver los malos ejemplos de la comprensión de este verso 11. Por ejemplo, cuando habla del apostolado, de los apóstoles. Lamentablemente el día de hoy totalmente descontextualizado, desnaturalizada la figura. Se utiliza como un título de grandeza humana, como que en la iglesia habrían jerarquías, apóstol, profeta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esas cosas raras que se inventan el día de hoy. Lamentablemente solo buscan, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, engrandecer al ser humano, y ese no es el propósito de los dones. Profeta, wow, cuántas cosas podríamos decir acerca de esto, pero se utiliza como aquel que predice el futuro, como como más o menos el ejemplo de las personas que van a estos lugares donde le buscan que les digan con quién se van a casar o qué trabajo deben tomar o qué es lo que les espera el día de mañana. Y eso no es en realidad el don de profecía, lo vamos a ver el día de hoy, pero hay millones de lugares alrededor del mundo y muchos lugares aquí en Latinoamérica, en Quito, Ecuador, donde dice iglesia de la profecía, ¿no es cierto? Entonces van las personas, se sienta alguien atrás y les comienza a susurrar cosas de su vida que supuestamente se tiene que cumplir. ¿Y dónde está la edificación de la iglesia en algo así? No existe, ¿verdad? Lamentablemente estas personas, engañadas por sus propias vanas emociones, van en contra de lo que la palabra de Dios manda, llevando a las personas a depender de otros seres humanos. Es que necesito profecía, es que necesito del apóstol tal, es que necesito que me ayude de tal forma, que me diga qué es lo que va a pasar mañana. Dependen de hombres en lugar de depender solamente del Dios único y verdadero de la Biblia. Aquello no busca, el depender de seres humanos no busca la gloria de Dios, por el contrario, busca la gloria humana. El punto de los dones no es mirarme a mí, no es mirar a la persona que tiene el don, no es mirarme o
contemplar, ¿no es cierto?, la forma en cómo esa persona desarrolla el supuesto don, sino que el verdadero don y su fin es mira a mi Rey, mira a Dios, mira a Cristo, no mires al hombre. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando compran algo o cuando se les daña algo en sus casas, algún electrodoméstico, algún artefacto electrónico, recurrimos, ¿no es cierto?, en lugar de buscar en la caja de herramientas el desarmador plano o el desarmador estrella, ¿no? Recurrimos a la herramienta universal preferida por todo el mundo. ¿Cuál es? El cuchillo de mesa, ¿no es cierto? Y tratamos de abrir, atornillar o desatornillar estos tornillos con un cuchillo. Y por lo general el resultado es que acabamos dañando el aparato, ¿no es cierto? En la iglesia, ¿no es cierto?, la palabra de Dios constituyó, aquí dice, ¿no? Vamos a leerlo una vez más. Y él mismo, Jesús, ¿no?, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Refiriéndose a que tenemos en un solo cuerpo varios miembros con diferentes funciones y que Dios mismo les ha constituido así, con diferentes dones para servir al cuerpo de Cristo. Ahora, por favor, acompáñenme por un momento a 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Vamos, por favor. 1 Corintios, que está un poquito más atrás, al capítulo 12, verso 25 al 27, de estos versos que tienen concordancia con lo que estamos leyendo en Efesios. Y dice la palabra bendita de Dios, verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? Que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, para que unos por otros nos preocupemos, nos edifiquemos. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ok? Nadie puede usar su don como como uso personal, sino que siempre tiene que estar enfocado, ¿no?, en el servicio del cuerpo de Cristo. Y ahí viene la pregunta que vamos a responder más adelante, ¿no? La diferencia entre un don y una habilidad, ¿no? Sí, una habilidad es con lo que nacimos. Dios nos dio esas habilidades, pueden ser artísticas, pueden ser, bueno, de muchas formas, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando Dios nos salva, cuando comprendemos el Evangelio, esa habilidad, ¿no es cierto?, tenemos que enfocar nosotros en los dones a los cuales la Biblia se refiere. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero es muy importante que comprendamos esto. Dios no solo dio dones a la iglesia, sino también personas dotadas. ¿Ya? Interesante. Y bueno, vamos a entrar ya en el primero de aquellos que menciona aquí el Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice, el primero dice, a unos apóstoles. En su acepción más amplia, la palabra significa enviado o mensajero. Y de una forma general, todos los cristianos tenemos un apostolado como mensajeros de Cristo, puesto que pregonamos el Evangelio, ¿no? Pero de forma particular, específica, la característica de los apóstoles de Cristo es que eran personas que vieron físicamente a Cristo, que estuvieron físicamente con Jesús, y sobre todo la señal más grande es que vieron a Cristo resucitado físicamente. ¿Ok? Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 22. Usted lo puede leer tranquilamente en su casa. En este momento por el tiempo no vamos a ir a ese versículo. Recuerde Hechos 1, 22.
Estos apóstoles fueron escogidos de forma directa por Cristo y por eso llegaron a conocerse como apóstoles de Jesucristo. Usted lo puede ver esto en Gálatas capítulo 1, verso 1 y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 también. Pero básicamente Cristo les asignó 3 responsabilidades básicas. La primera, poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuántas veces usted pone cimientos en una edificación? ¿Cuántas veces? Contésteme. Una, ¿verdad? Sería imposible poner varios fundamentos o sobreponer fundamentos en una edificación. Porque para poder volver a poner los fundamentos tendría que botar la edificación, tendría que destruir la edificación y levantar otra. Solamente se pone una sola vez los fundamentos y para eso fueron escogidos estos hombres, estos apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Segunda, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Usted puede ver esto en Hechos capítulo 11, verso 28. En el mismo Hechos capítulo 21, verso 10 al 11. ¿Cuántas veces, aquí viene otra pregunta, y cuántas veces se escribió la Biblia? Una sola vez. ¿Sí? Una sola vez y el mismo Dios le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que cierre, ¿no es cierto?, este libro, esta revelación de Dios, la Biblia. No pueden haber escritos posteriores. No hay inspiración posterior. ¿Ok? Esa es la segunda función de los apóstoles: recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Y 3, la tercera, dar confirmación de esa palabra por medio de señales y prodigios y milagros. Usted puede ver esto en 2 de Corintios capítulo 12, verso 12, en Hechos 8, 6 al 7. Sí, esos milagros que ellos realizaban como señales de confirmación de su llamado al apostolado, porque iban hacia los judíos que demandaban señales, de acuerdo a lo que menciona Isaías en la palabra de Dios. Cuando se acercaban al pueblo de Israel, el pueblo de Israel demandaba señales para reconocerles que venían de parte de Dios. ¿Ok? Entonces es algo interesante y es algo que hoy, ¿no es cierto?, creemos nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ese tipo de dones, ¿no es cierto?, cesaron, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar más adelante en aquello. Entonces, bajo esas 3 cualidades, esas 3 responsabilidades que Dios les dio a sus apóstoles, podríamos estar hablando de unos apóstoles con letra mayúscula y otros con letra minúscula. Esos apóstoles con letra mayúscula, para hacer una diferenciación, son aquellos apóstoles que estuvieron, como lo hemos dicho, las características, con Cristo físicamente, que vieron resucitar a Cristo físicamente y que pusieron los cimientos de la doctrina de la iglesia, recibieron, ¿no es cierto?, y declararon y escribieron la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, y dieron, ¿no es cierto?, la confirmación de esa palabra a través de señales prodigiosas. Entonces, el día de hoy, bajo estos parámetros bíblicos, hermanos amados y amigos que nos escuchan, sin lugar a duda nadie puede y nadie debe llamarse apóstol. ¿Ok? Entonces ya comprendemos bien esta situación, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice aquí? A unos apóstoles, a otros profetas. Profetas, que viene de la palabra orador inspirado, eran los que profesaban el cumplimiento de la palabra de Dios entregada por los apóstoles. Usted puede ver esto en 1 de Corintios capítulo 14, verso 32 y hasta el 37. Sin embargo, estos 2 oficios, ¿no es cierto?, tanto en lo que se describe ahí en Corintios, que
cuando el uno profetice, el otro calle y luego el otro dé interpretación de lo que escuchó lo que dijo el otro, ¿no es cierto? Esos dos oficios el día de hoy no se encuentran vigentes, ¿sí? Era profecía de confirmación de la enseñanza de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, en la cual ellos profetizaban y confirmaban de cierta forma la doctrina. Sin embargo, estos dos oficios, tanto el que interpretaba como el que profesaba, ¿no es cierto?, se encuentran ya reemplazados por el ministerio del evangelista y por los pastores maestros, que enseñan, ¿no es cierto?, esa palabra que ya está confirmada, esa doctrina que ya está confirmada. Ahora, ¿qué también nos menciona aquí? Después de eso dice a otros evangelistas, ¿sí? Fíjese usted, y a otros pastores y maestros, ¿no es cierto?, evangelistas, ¿no es cierto? Sin lugar a duda, es un don. Todos estamos llamados a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación, por supuesto, claro que sí. Pero sin lugar a duda, Dios ha repartido un don especial sobre algunas personas que vemos cómo es impresionante la forma en cómo se pueden acercar a otras personas. Es algo casi que sobrenatural, ¿no? De cómo es algo que vemos que proviene de Dios. Sin lugar a duda, la forma en cómo pueden acercarse con tanta facilidad y las otras personas escucharles con tanta atención cuando ellos hablan del evangelio, cuando ellos utilizan su don de evangelismo. Y pastores y maestros, ¿no? Pastores y maestros hablando en sí de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios, de enseñar, ¿no es cierto?, en un discipulado, en una reunión de varones, en una reunión de mujeres, ¿no es cierto? Dios constituyó maestros. Y hay algo interesante aquí, ¿no es cierto?, pastores que hagan cargo de las iglesias. Y hay diferentes clases de pastorado, ¿no es cierto? Y los pastores que en iglesias más grandes, ¿no es cierto?, se podría decir, existen varios pastores, donde hay un pastor de la predicación, hay el pastor, ¿no es cierto?, que se dedica a la consejería, hay el pastor, y bueno, hay diferentes, pero básicamente la labor del pastor es exponer la palabra de Dios con fidelidad, ¿no es cierto?, y preocuparse por las almas de las personas y ayudarles, colaborar en esta tarea de que cada persona pueda darse cuenta del don que tiene para que sirva en la iglesia. Ahora acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 12, verso 28. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Lo acabamos de leer hace un poco nomás. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, pues los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Wow, ¿y qué pasó aquí? Miren, este es un verso que está relacionado, pero habla de más cosas, ¿no? No solamente las que dice Efesios capítulo 4, verso 11, sino que a este vemos que le añade algunos otros dones en sí. Bueno, habla de algunos dones adicionales. Vamos a ver aquí que existen dones de hablar, si podemos clasificar los dones, existen dones de hablar, de proferir, ¿no es cierto? Y también existen otros dones de servir, ¿ok? Como estos que menciona aquí la 1 Corintios capítulo 12, verso 28. El don de hacer milagros, ¿no? Señales que comprobaban la autoridad, ¿no es cierto? Los que sanaban de la misma forma. Y una vez más, entendemos que estos dones fueron dados a esos apóstoles para establecer los cimientos de la iglesia. Hay una iglesia que fue inicialmente totalmente judía y luego
se expandió a los gentiles y los judíos, una vez más, repito, demandaban este tipo de señales. Por eso es que vemos que paulatinamente, conforme la iglesia va volviéndose también gentil, ¿no es cierto?, en el buen uso de la palabra, porque los gentiles comienzan a venir a Cristo y comienzan a congregarse, estos dones comienzan a cesar, ¿no? Los que ayudan, los que administran, mire, los que ayudan, estaríamos hablando ahí justamente de los hermanos que colaboran en cualquier tarea de servicio en la iglesia. Diga usted los ujieres, y bueno, hay varias formas de servir. Y aquí también dice los que administran, fíjese usted, es otro don, ¿no es cierto?, el saber administrar, y está bien, porque podemos poner como ejemplo el hecho de que yo no puedo administrarlo todo, tal vez tenga el don de la enseñanza, de la predicación, pero el don de la administración tal vez no es mi don, ¿sí? Y por eso es que la iglesia tiene un hermano que nos colabora administrando, ¿no? Lo que tienen, por ejemplo, aquí habla también de el don de lenguas, y es algo tan mal comprendido, tan mal, ¿no es cierto?, tan sacado de contexto. Hace no mucho escuchaba, y tal vez a usted también le ha pasado cuando uno se sube a un medio de transporte, cuando habla con alguien y le dice, oye, ¿y tú qué crees? ¿No es cierto? Yo soy cristiano y voy a la iglesia cristiana, y hay mucha gente que dice, ¿a qué iglesia? ¿Es a ese lugar donde botan gente al suelo, donde hablan cosas que no se entienden, que dan miedo, que sí, que calabazón, y bueno, que hay cada cosa, ¿no? Y dice, muchas personas estas cosas inclusive les asusta, porque engañados por sus propias emociones, se ha mal comprendido esto de el don de las lenguas que habla aquí 1 Corintios 12, verso 28, sacándole totalmente de su contexto y tratando de decir que son lenguas de ángeles, que no son comprensibles. Y la Biblia no hace referencia a eso. La palabra que utiliza aquí en 1 Corintios 12, 28 está hablando de lenguas refiriéndose a idiomas, ¿ok? Es decir, que alguien que no sabía francés, de repente comienza a hablar en francés, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, para que los que hablan francés comprendan el mensaje divino. Y vemos que igual fue un don que sirvió en el inicio de la iglesia y que fue cesando, ¿ok? Hoy, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, en nuestro propio idioma, por la gracia y gloria de Dios, y la podemos leer. Entonces no necesitamos el día de hoy que de repente por obra del Espíritu Santo alguien comience a hablarnos en nuestro idioma. La tenemos en nuestro idioma y es predicada. Gracias, Papito Dios, por eso, que es predicada en nuestra propia lengua para comprensión de todos nuestros oyentes. También podríamos hablar del don de la misericordia, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a hablar de dones que son de servicio, ¿no es cierto? Ya hablamos de los que son de hablar, estos son de los dones de servicio. La misericordia, el don de donar, de dar, el don de la generosidad, estaríamos, ¿no es cierto?, hablando, y de aquel don, ¿no es cierto?, de las personas, como Dios les da esa forma tan preciosa de desprenderse al ver la necesidad de otra persona, ¿no? Esas personas que dicen, oye, tú no tienes el libro, toma este libro, yo tengo este libro, pero te aseguro, no, sí, tú úsalo, ¿no? Tal vez él ya lo leyó y tienen esa forma tan fácil, ¿no es cierto?, que es un don de Dios de poder dar a otras personas. No digo que solamente esas personas que tienen ese don lo hagan, hablo de que cuando ellas lo hacen es de una forma muy especial, ¿no? El don de administración, que ya lo veíamos, el don de liderazgo, el don de
discernimiento, que es distinguir la verdad del error. Y este es un don que es de protección para la iglesia. Son personas que, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, tienen un agudo sentido del estudio de la palabra de Dios, pasan mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios y pueden distinguir cuando hay un error en la doctrina, pueden distinguir cuando tratan de ingresar, ¿no es cierto?, doctrinas falsas a la iglesia, y eso es una gran bendición. Es muy importante, amados amigos, iglesia amada, comprender lo siguiente: hay varias posiciones acerca de los dones, ¿sí? Una primera es una perspectiva desenfrenada, así se conoce, como la perspectiva desenfrenada, y son aquellos grupos que ponen muchísimo énfasis en el Espíritu Santo sin estudiar al Espíritu Santo. Utilizan evidencias sobrenaturales en cada creyente para validar su salvación. Es tremendo. Yo provengo de un lugar así, y por la gracia de Dios hoy comprendo la palabra del Señor, ¿no? Pero antes me dejaba guiar, cuando apenas comprendí el Evangelio, por cosas de este tipo que eran repeticiones falsas de estos falsos maestros, lamentablemente, donde trataban de validar la salvación de una persona a través de que esa persona hable en lenguas de ángeles, que haga algún milagro, que haya recibido algún milagro, que haya tenido visiones, ¿no es cierto?, o tener alguna experiencia extática. Y las experiencias estáticas son las experiencias de éxtasis, cuando pierden el conocimiento, cuando pierden, ¿no es cierto?, la voluntad, están tirados en el suelo y viendo cosas y cosas raras, ¿no es cierto? Entonces tratan de atar a eso, que son pruebas de que son verdaderamente salvos, y usted sabe que eso es falso. La Biblia no habla de esas cosas, y creo que la mayor prueba de la cual sí habla la Biblia, de que hemos recibido el Espíritu Santo, que es un verdadero milagro precioso, es que comprendamos las Escrituras, que el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra y nos lleva, como dice, a toda la verdad de la palabra de Dios que Él inspiró. Eso sí es, sin lugar a duda, una prueba de nuestra salvación. También hablan de que si no ha pasado nada de eso, era tal vez alguien que no fue salvo, y eso es tremendo, porque ponen en tela de duda la salvación de una persona por haber vivido experiencias. Es terrible esto. O hablan de que las personas que no han tenido estas experiencias en sus vidas son cristianos o son creyentes de un rango más bajo. Es terrible esto, ¿no? Sin lugar a duda es doctrina de hombres y no es la palabra de Dios. Lamentablemente, este tipo de cosas casi siempre están conectadas con personas que dicen, trae tu billetera a la iglesia. Siento decirlo así, pero es la verdad. Con personas que no están, que no les importa el corazón de las otras personas, que no les importa la salvación, sino les importan sus bolsillos. Alerta con eso, mis amigos y iglesia amada. Hay otra perspectiva, hay la otra perspectiva que se pone del otro lado totalmente. Y es la perspectiva de aquellas personas que dicen que Dios ya no hace milagros. Hoy solo hay que estudiar la Biblia y punto, ¿no? Eso también está mal, ¿sí? Es el otro extremo. Recordemos justo lo que decía Efesios capítulo 4, verso 1, al inicio de este capítulo 4. Esa palabra que utiliza ahí, que dice que yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa palabra digno que le veíamos en la predicación anterior significa esa balanza, viene de la palabra griega balanza. Es la balanza entre la doctrina y la práctica, ese equilibrio perfecto que nos da el comprender la sana doctrina de la palabra de Dios. Y aquí viene la posición más correcta, la posición bíblicamente correcta, y es el cesacionismo bíblico. ¿En qué consiste esto? En que
La palabra de Dios nos muestra que, como lo dijimos antes, que hubieron dones que sirvieron sin duda para establecer en el inicio la iglesia y que ya no están vigentes el día de hoy. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que Dios haya dejado de hacer milagros. Por supuesto que lo sigue haciendo, pero no significa que Dios haya dado, ¿no es cierto?, milagros para que haya personas que las hagan y que andan por ahí por el mundo y que todos tenemos que perseguir a esas personas para que nos regalen un milagro. No significa eso. Dios en su soberanía ejecutará sus planes en nuestras vidas como a Él le plazca. En algunas personas, por su voluntad, serán sanadas a través de un milagro maravilloso que Dios ejecute, y en otras no pasará así. Y no significa que Dios ama más al que le hizo el milagro que al que no le hizo. Eso no significa eso. ¿Ok? Una falsa doctrina trata de enfocar la salvación en milagros, y los milagros no salvan a nadie. Sepa usted eso. El sacrificio de Cristo en la cruz es el único que salva. Eso es muy importante. Es más, es preciso aclarar que aquella persona que haya recibido un milagro, eso no es prueba de que esa persona sea salva. Conozco a muchísimas personas que han recibido sanaciones, que inclusive han sido sanadas de enfermedades catastróficas y que no son salvas, que no comprenden el Evangelio. ¿Ok? Hay habilidades y dones, sin lugar a duda, lo mencionamos hace algunos minutos atrás, justo las habilidades, y es importante poder distinguirlo. Las habilidades, ¿qué es una habilidad? Por ejemplo, tocar la guitarra, es una habilidad, pero no es un don de Dios para la iglesia. No hay el ministerio de tocar la guitarra, ¿ok? Hay el hermano que nos conduce en la alabanza, que puede ser con una guitarra, puede ser con sus palmas, con su voz, con lo que sea, ¿no? Pero el don, ¿no es cierto?, de la enseñanza es diferente. Es el de aquella persona que a través de los salmos, a través de la palabra de Dios, nos muestra, nos enseña la gloria de Dios, nos lleva a alabarle genuinamente a Dios. ¿Ok? Estoy haciendo una comparación para que ustedes puedan ver. Si se dan cuenta que el uno es algo natural en la persona, es algo que Dios ya le creó con esa habilidad, ¿sí? El otro es cultivado por el estudio profundo de la palabra de Dios. Hay una habilidad de cantar, hay habilidad de enseñar, hay habilidad, pero ojo, por ejemplo, en la habilidad de enseñar, hay mucha gente que tiene habilidad para enseñar en una escuela, no sé, dando cursos, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que el don de la enseñanza de la Biblia, el don de ser maestro, el don de ser evangelista, no es lo mismo, ¿ok? Hay muchas habilidades deportivas, creativas, informáticas, artísticas, pero los dones y todas esas habilidades con las que hemos nacido deben ajustarse o deben servir para poder ejercer nuestro don en la iglesia. Estos dones de los que habla la palabra de Dios, estos dones que de cierta forma en Efesios capítulo 4, verso 11, se encuentran encapsulados, son el resumen de los dones, ¿no es cierto? Que dice el don del apóstol, del profeta, el del evangelista, el del pastor y del maestro, ¿no es cierto? Deben estar dentro de aquellos dones y obviamente aquellos que se encuentran vigentes para la iglesia que vive hoy en el siglo XXI. Recuerda lo que vimos en la predicación anterior, los dones sin lugar a dudas son para un servicio real, son para un servicio efectivo, no son para uso personal, no son para jactancia personal de nadie, no son sobrenaturales, ¿no es cierto?, que se viven las experiencias sobrenaturales.
son para un ejercicio físico real de servicio en la comunidad de la iglesia. Supremamente importante entender esto. Estas habilidades deben estar enfocadas en un don para servir al don de la iglesia, al Señor de la iglesia, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y de Él únicamente tiene que ser toda la gloria. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido predicada, Señor, con fidelidad. Oramos, Señor, para que estos dones con los que tú, Señor, nos has bendecido a cada uno de aquellos que ha comprendido tu evangelio y que ha recibido el Espíritu Santo, sean, Señor, puestos a tu servicio. Tú nos muestres en tu infinita gracia y misericordia cómo ejercerlos para tu gloria en tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También oramos a ti para que todos tengamos el enfoque correcto de cómo se debe servir de una forma digna, de una forma que fomente la unidad en la doctrina sana de tu palabra en tu iglesia. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.